tanto, nosotros seguimos con la Comisión Lavallato, ¿no?, que ha estado interrogando a la señora Giselle Segarra, exfuncionaria del municipio de Lima. Hay que indicar que la Comisión Lavallato va a citar para la primera quincena de octubre al ex premier Fernando Zavala, ¿no? Zavala irá en calidad de ex viceministro de Economía, ¿no?, para hablar sobre la interoceánica que estuvo a cargo de la brasileña Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo. Vamos a seguir viendo el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión Lavallato. ¿Usted suscribió? Yo suscribí el contrato. Ajá. Por delegación de firma. Sí, de la pero finalmente 13, lo suscribió. Sí, me explayo, de una resolución de alcaldía. Y sí, consideraron todos los aspectos sustanciales del contrato. Si no, no habría esa cláusula que le refiero, que señala de la IP, el contrato y sus anexos. ¿Considera usted entonces que fue correcta todo lo que se hizo? Sí. Según el informe 001-2012-2-0434 de la Contraloría General de la República, la iniciativa privada no contó con el plan de mitigación social para el reasentamiento de la población afectada por el proyecto, lo que tampoco fue observado por su gerencia y generó las demoras que devinieron luego en los acuerdos de trato directo y adendas que habrían afectado a la Municipalidad Metropolitana de Lima, además de los problemas sociales que existen hasta el momento. ¿Usted y su equipo no cumplieron con la debida diligencia revisando los requisitos mínimos que debe tener por ley toda propuesta de iniciativa privada? Yo discrepo de ese hallazgo, conozco ese informe, fueron 7 hallazgos que me hicieron el órgano de control de la Municipalidad de Lima dentro de un plan de acción que dispone la Contraloría. No determinó responsabilidades civiles ni penales, pero lo que señalan ahí, hubiera traído el anexo, señalan que no contó con un adecuado plan de mitigación. Tuvo un plan de mitigación. ¿Adecuado? Que a criterio, eso es subjetivo, ¿no?, que a criterio de la Contraloría, estoy tratando de responder la pregunta, no sea adecuado, eso es otra cosa. En varias partes, si se lee todo el congresista, me permite, Presidenta, todo el informe, los hallazgos, cuando me preguntan, y yo una de las respuestas digo, más parecía que esa auditoría lo que buscaba era justificar el acta de acuerdos, porque todavía no había adenda. Y si se analiza, en varias partes comparan con Vía Parque Rímac cuando no había adenda. Cuando no había adenda. Y yo lo he hecho ver así en las respuestas y copié incluso en mis descargos al Contralor de la República. Porque comparan con Parque Rímac. Yo le digo, ¿con qué me comparan de Vía Parque Rímac si no existe? Pregunto. Y al responder ellos, porque tuvieron que responder la carta notarial, dijeron, los comparo porque está colgado en la web. Entonces, por eso me permito decir en la observación que hacen, hallazgo, y después se vuelve una observación, que no hay un adecuado, es desde mi punto de vista subjetivo, porque sí lo hubo. Puede no estar de acuerdo, pueden discrepar, pero hubo una evaluación social. ¿Este plan de mitigación social no afectó el inicio de las obras? Presidenta, ese es el argumento que señalan. Habría que estar en los zapatos. No, a su criterio. ¿No afectó? O sea, el inicio de las obras, ¿qué cree usted que fue? O sea, ¿cuáles fueron las razones que demoraron? Sí, demoraron el inicio de las obras. Eso habría que preguntar, porque yo ya no estaba en la municipalidad, Presidenta, pero a lo su que yo he sabido, como conocedora de este contrato y de la gestión pública y de esta obra, en todo caso le pregunto por su opinión. Sí, ¿Cree que este plan de mitigación social, si se hubiese hecho de otra forma o hubiese tomado en cuenta otros elementos, hubiese facilitado el inicio de las obras? Nosotros, por lo menos hablo por mí, cuando dejé la Municipalidad de Lima en octubre de 2010, traté de enfocar esos meses de gestión de contrato, los últimos, porque ya yo salí, como he señalado en la infografía que les pasé, por licencia, en enfocar mis esfuerzos, porque la ruta crítica de un proyecto de concesión de esta naturaleza, de esta magnitud, que es la reubicación y liberación de las áreas, se cumpla. Y para tal efecto, hicimos todo nuestro esfuerzo y todas las gestiones y conseguimos un terreno que era sumamente difícil conseguir en los alrededores, que fue Patio Unión, donde se reubicaron. Entonces nosotros sí tratamos y pusimos todos los esfuerzos. El hecho ya de la gestión siguiente de la señora Villarán, cómo lo han enfocado, si vamos a los diarios y a los medios y buscamos información, en campaña se hablaba
de que este proyecto se iba a resolver, que no lo querían llevar adelante. Entonces, yo no puedo decirle, no sé cuánto empuje le pusieron al comienzo. Los primeros meses, sería especular y... De la gestión de la señora Villarán, pero dígame, en la gestión suya, ¿no tomó en cuenta que la ausencia de este plan de mitigación social, así como estaba planteado, iba a afectar seriamente el inicio de las obras y por consiguiente la respuesta que tenía que dar el concedente? Ya que por el contrato que usted firmó, la municipalidad era la responsable de entregar las áreas liberadas de derechos, servidumbre e interferencias. Este proyecto consideraba montos de compensación que a criterio de la comisión auditora le haya parecido, no sé cuál es la palabra que usan ahí, dice ausencia, pero no hay ausencia. Se fijó unos montos por metro cuadrado de terrenos titulados y otros montos por terrenos que estaban en zonas que no debían estar, que no tenían títulos de propiedad. Y cuando se hace una liberación de áreas, en el proceso de empadronamiento, hay una etapa primera del trato directo con los afectados por los trazos, ¿no? Y se llegan a acuerdos de compensaciones. Entonces, es un punto de partida y una base lo que se pone en el contrato de concesión. Se va negociando, se va viendo cuál es el acuerdo, cuánto puede aguantar el fondo de liberación de áreas y por último se va al ministerio a pedir una tasación y se sigue el procedimiento cuando ya se declara la ley de expropiación que salió, no recuerdo el año que aprobaron la ley de expropiación de estos proyectos. En su declaración, señora Segarra, ante esta comisión investigadora realizada el lunes pasado, el señor René Cornejo confirmó que con posterioridad a la firma del contrato de concesión, OAS lo contrató para que realicen este plan, que debía contener propuestas para reubicar a los pobladores. Es evidente que al no existir este plan de mitigación social, que usted afirma que sí había, pero a criterio de muchos, incluida la Contraloría, que es el más relevante, no existía. La empresa lo estaba elaborando con posterioridad para su presentación. Eso es lo que ha afirmado el señor Cornejo ante esta comisión. Al respecto, le pregunto, ¿usted y su equipo tenían pleno conocimiento de cuál era el área que iba a intervenir con este proyecto? Presidenta, el llamarlo plan o no es como hablar de las obras, ¿no? Que nos digan que al momento de firmar el contrato estaban los expedientes técnicos y cómo iban a ser las obras. Así no es. Cuando trae una iniciativa privada, se trae una ingeniería preliminar estimada e incluso un trazo estimado. No se tiene exactamente cuánto es la afectación, porque el trazo se aterriza ahí en campo, con coordenadas. O sea, no tenían pleno conocimiento de cuánto, de cuál era el área que iba a ser Los afectados exactos no, se tenía un aproximado, que eran entre 800... ¿Qué tan aproximado? O sea, si habláramos en porcentajes... No más que porcentajes, se creía que hablábamos entre 800 y 900 afectados. ¿Y cuántos fueron finalmente? No tengo esa información, esa no la tengo. ¿Pero cree que 800 o 900, qué tan cercano a la realidad era? Sí, cercano, ¿no? Era cercano, porque era la gente de la margen izquierda y algunos de la derecha en la parte del RIMAC. ¿Y el área? Pero respondiendo a lo del plan, cuando dicen no hay una ausencia o no se consideró, no considerarlo hubiera pues sido no poner nada. En el contrato consta y se pusieron montos que eran los montos base para las liberaciones de áreas, con un tratamiento diferenciado, para los que no tenían título y estaban en estas zonas que les comento de faja marginal o derecho de vía, y otros para los que tenían títulos de propiedad. Entonces, puede que no estén de acuerdo, pero decir que había una ausencia, que no se había considerado eso, dista de lo que ha sido en la realidad, ¿no? Sí, yo le estoy preguntando precisamente haciendo referencia a lo que tanto la Contraloría como el señor Cornejo, que estuvo el lunes pasado aquí, han afirmado. Y en base a eso estoy formulando las preguntas que estoy en este momento formulándoselas con toda libertad para que usted responda, ¿no? En los términos que corresponda. ¿Sabían que existían inmuebles con pobladores en las áreas de intervención, los que tendrían que ser desocupados para entregar liberados estos terrenos al concesionario constructor? Sí, claro, le comento. Cuando yo antes de estar acá en la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, estuve en la Gerencia de Desarrollo Urbano. Y cuando estábamos ahí,
llegaban infinidad de pedidos de cartas de la Fiscalía de Prevención del Delito y demás por el riesgo en el que estaban expuestos la gente que estaba sentada en la margen izquierda del río Rímac, faja marginal, derecho de vía, esta parte que era relleno, y realmente contestábamos casi trasladando y pidiendo al Ministerio de Vivienda que den un terreno, que el municipio no tenía recursos para hacerles proyectos de vivienda. Ellos ya estaban asentados ahí, mire, 50 años y no salían. Y no es una casualidad que este proyecto, a la hora de salir del río, pase por Morales Juárez, porque era la única oportunidad para que esta vía, al pasar, con el producto de la vía, porque se requería en ese caso sí que la vía pase por ahí, reubicar a estas personas y que tengan viviendas dignas. O sea, teníamos pleno conocimiento que el proyecto tenía una consideración social, como los puse desde el comienzo, para reubicar a las familias. No sé si eso responde a su pregunta, Presidenta. ¿Sabía que la iniciativa privada no tenía un plan de mitigación social que pudiera plasmar plazos estimatorios para contar con los predios liberados? Presidenta, en ejecución de contratos se ve eso, como le repito, es como los EDIs. Los EDIs son los estudios definitivos de ingeniería, ¿no? Que son los estudios que, en buena cuenta, es lo que se llama un expediente técnico, ¿no? Con el estudio de suelos y demás. Y el contrato se firma absolutamente válidamente con la ingeniería preliminar. Es igual acá. Había una estimación, se había puesto en el contrato que se contrataría a COFOPRI para hacer el análisis. Se sabía por dónde se iba a ir y que se debía compensar a estas personas. No era la oportunidad poner los plazos ni las consideraciones que usted me pregunta en el momento del contrato de concesión, sino en la vía de la ejecución. Congresista Castro. ¿Y quién los aconsejó, quién los aconsejó que era la metodología más hacer con, ha hablado usted respecto a que ingeniería con elementos, con cuestiones muy elementales? ¿Quién los aconsejó? ¿Quién determinó eso que sea así? Por su intermedio, Presidenta, el decreto legislativo 1012 señala que cuando se evalúa una iniciativa privada, la iniciativa privada trae una ingeniería preliminar, una estimación de costos, bueno, se asignan los riesgos, hay unos requisitos que se deben cumplir, pero es la norma del decreto legislativo 1012 y su reglamento en ese momento, que era acá tengo la norma, el 416 creo, quienes señalan que es una ingeniería preliminar, a nivel de ingeniería preliminar. Igual es en el caso de los concursos de proyectos integrales, ¿no? Porque hacer un expediente es costoso, hablamos de entre, no sé, 5 o 7% del valor de las obras. Imagínense si no habrían iniciativas privadas, porque una iniciativa privada es una petición de gracia. Entra y el Consejo, absolutamente sin expresión de causa, puede decir sí o no. Ellos son los que deciden. Perdón, por eso me llama la atención, porque siempre se ha venido indicando, y lamentablemente en Lima, se dice que cuesta el 5%, ¿sí? Lo cual es falso. Normalmente hacer los estudios no superan del 2-3%. Pero ya le digo, porque nosotros hemos trabajado, y me llama poderosamente la atención, no sé si existe, como dice usted, de lo que está manifestando, que se haga sin tener estudios de ingeniería o a nivel muy preliminar. Por eso es que las obras cuestan, pues, usted calculan, estiman en 1.000 millones y terminan costando 5.000 millones. Y ese es lo grave, señora Presidenta. Yo creo que es necesario que nos hagan llegar los documentos correspondientes frente a esto, no solamente del decreto, porque es muy probable que exista, pero el problema de quiénes han autorizado, porque definitivamente eso va en contra de cualquier trabajo de ingeniería. La ingeniería no es al azar, y eso argumentar de que nunca lo van a hacer, que eso es falso, es totalmente falso. Lo que ha pasado en el Perú es que se ha querido regalar el dinero, ese es el tema de fondo, y que nos está llevando a una situación de colapso en este momento y que las obras salgan absolutamente caras. Absolutamente, eso lo digo con pleno conocimiento de causa. Y por eso es que el caso también estamos viendo, señora Presidenta, que esto es repetitivo. Esta es una forma, alguien ha diseñado toda esta estrategia para entregar las obras, para entregar sin estudios. Y ya no solamente,
Ojo, también en el término económico no tienen el análisis, el soporte económico suficiente, por eso que se adulteran, se manejan las adendas, etcétera, etcétera. Y peor todavía cuando no tengan ni siquiera estudios básicos de ingeniería. Entonces, yo particularmente no estimo ningún tipo de justificación el hecho de que, en todo caso, si hay esos decretos supremos, también que se incluya a los señores como parte de la investigación, porque esto es profeso con la intención y eso lo vamos a hacer y lo vamos a tener que demostrar cuánto es lo que inicialmente pensaban en ese estimado y cuánto ha salido costando. Y en cada uno de los casos que hemos visto están saliendo 5 o 6 veces más de lo que inicialmente se estimó. Y eso creo que también está sucediendo en el caso del túnel, ¿no? Señora Segarra. Como he dicho a lo largo de la exposición que he hecho, yo he participado en la etapa que se firma un contrato de concesión por 480 millones más IGB a 30 años, con las obras que hemos descrito, ¿no? 10 kilómetros, que incluyen un túnel de 2 kilómetros, 10 puentes, llamémosle puentes, que son viaductos, y 3 tramos de sistemas viarios, vías para unir, y los 16 kilómetros con 32 estaciones del COSAC. Lo demás ya escapa a mi gestión. Ya, solo para finalizar esta parte. ¿No tenían ahí ingenieros especializados en algún campo, o ingenieros geólogos, civiles, geofísicos? ¿Cómo llegaron a determinar ese estimado? Cuando se presenta una iniciativa privada, se evalúa los componentes de la iniciativa privada, la parte legal, la parte económico-financiera y la parte técnica. A nivel de planeamiento, básicamente con las entidades de la municipalidad, y a nivel de costos se tomaron asesorías externas especializadas de gente que conoce. Recuerden además que estas iniciativas privadas... Perdón, y esas asesorías externas, señora Presidenta, se pueden conocer porque nosotros hemos visto, hay ingenieros químicos que se dedican a hacer minería, no existe eso. Y se contratan personas que no son especializadas. En todo caso, si ustedes necesitaban ese asesoramiento, deben de contratar a las personas directamente, a las personas involucradas. Y eso incluso aquí hemos conversado con el decano del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de Lima, y nos ha indicado que se burlaban cada uno de ustedes, y lo digo ustedes, porque usted también de repente está en esa cuestión, no sin el ánimo de herirla, pero se ha constituido un modus operandi de obviar a muchos profesionales y simplemente se contrataban ingenieros que no son especializados en cada uno de los campos, porque para mí, en todo caso, con la venia de la señora Presidenta, sería bueno que nos haga llegar también algún tipo de esos contratos y quiénes eran las personas supuestamente especializadas. Inclusive, la semana pasada que vino, hace unos 10 días atrás, que vino la señora Susana Villarán, tampoco no tuvo cómo argumentar frente a unos evaluaciones que habían hecho sobre el túnel y personas que no eran especializadas. En todo caso, se está regalando la plata por todo lado o hay algo porque armado, ¿no? Eso es lo que nos deja pensar a nosotros, que ojalá que nos entregue la fundamentación. Si usted tiene estos documentos en los cuales ustedes consultaron, háganos llegar estos documentos, si no lo tendríamos que hacer de manera directa con la municipalidad, ¿no? Por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, existe un libro blanco, como les mencioné, que es el registro, es la historia de todo este proceso de promoción de inversión privada desde que ingresa la iniciativa privada en marzo de 2009 hasta la firma del contrato. Y ahí consta lo que usted solicita. Podrían solicitarlo al municipio, yo podría hacerles llegar el libro blanco que está en un CD y está todas las contrataciones, desde las contrataciones de los profesionales que usted refiere, como sus informes, las actas de las evaluaciones técnicas, todo. Puedo hacerlo llegar con mucho gusto. Además, también nosotros contratamos... Perdón, señora Presidenta. De todas maneras, no solamente se trata porque para nosotros el eje de todo esto tiene el ángulo principal. El ángulo principal es la etapa previa, o sea, la que usted está hablando. O sea, el contrato, porque a partir de un mal contrato significan pues adendas adicionales y una serie de adicionales que se dan en el caso de la ingeniería. Y a mí me llamó poderosamente la atención cuando usted indica que
que lógicamente, que solamente con unas cuestiones de nivel de perfil de ingeniería podían trabajar. Eso no se hace en ningún lugar del mundo. Yo con toda sinceridad, primera vez que escucho aquí, y me ha llamado poderosamente la atención, que se haga con eso, se esté haciendo proyectos y se esté entrando en una fase de ejecución. O sea, el contrato de plano desde un inicio estuvo mal dado. Ahora, si la normatividad decía eso, ¿quiénes fueron? Usted nos hará llegar quiénes han dado las normas en todo caso en ese momento, y lógicamente tendrán que ser procesados o incluidos dentro de esto, porque no se puede. ¿Cómo voy a decir, por ejemplo, quiero hacer este edificio y bueno, hacemos un estimado que cuesta 100 millones de soles y en el fondo va a costar 500, porque nadie me especifica cuánto va a costar esto? Y en ingeniería no es una cuestión así que uno se le ocurre de la cabeza. No, algo ha tenido. Y si alguien diseñó eso, significa pues estamos en la tarea de descubrir cada una de estas cosas. ¿En qué año aproximadamente se dio esto? Por su intermedio, señora presidenta. Puede contestar. El decreto legislativo que norma las iniciativas privadas y las asociaciones público-privadas es el decreto legislativo 1012 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 146-2008, Economía y Finanzas. Además está la Ordenanza Metropolitana 867. El 1012 es del 2000... Es el 2007, creo. 2007 es el 1012, pero ahí sale, es el Decreto Legislativo 1012, ¿no? Norma nacional. Además, esta evaluación de esta iniciativa privada se ha hecho con estricta sujeción a ese marco legal. Y además, en todo caso, cuando se señala una ingeniería preliminar, sí, efectivamente la norma señala eso, es una ingeniería preliminar con costos estimados. Pero en este caso, como le dije, este libro blanco, están los montos del contrato y hay que contrastar con los estudios definitivos de ingeniería, que según contrato se da un plazo para ejecutar y que se cumpla con la entrega y aprobación. Los estudios definitivos de ingeniería los realiza el concesionario y los presenta a la autoridad para su aprobación, previa evaluación de la supervisión de obra contratada para este efecto. En este caso, el municipio contrató a Nippon Koe, una supervisora de obra internacional. Previa opinión favorable de ellos y opinión del Invermet, el municipio de Lima, con el área pertinente, aprueba el estudio definitivo de ingeniería. Y lo que habría que comparar a su inquietud, congresista, es el monto que se aprueba y se estima al momento de firmar el contrato con los montos del EDI, que es el estudio definitivo de ingeniería, que se presentaron al año, debe haber sido de la firma del contrato, año y medio. Entonces, eso es lo que tiene que conversar, ¿no? Bueno, ya ese es un tema que también será materia de investigación, porque todo lo tenemos que poner en duda a estas alturas, porque incluso las empresas internacionales vienen como nosotros tenemos de repente agachamos la cabeza mucho hacia los internacionales, pero estamos viendo lo que pasa con Brasil, que usted la conoce en gran parte, el caso de los españoles igual, los argentinos que han venido, todos ellos, nosotros hemos tenido experiencias bastante... Ahora último, también, le digo, una represa Coltani, unos españoles... En Tacna se le ha dado 80 millones de adelanto y no han puesto ni una sola piedra. Entonces, no nos dejemos llevar que porque a veces tenemos pues el prurito, no son empresas internacionales y lo van a hacer bien y no terminan haciendo nada. En todo caso, lo que nos interesa, señora presidenta, es tomar nota de cada uno de los decretos y saber y hacer un seguimiento quiénes han sido y en qué momento, porque resultan siendo prácticamente los mismos que han armado esta arquitectura con la intención de sacar dineros del país, ¿no? O del presupuesto peruano. Ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas. Congresista Costa. Gracias, presidenta. A mí me llama la atención el detalle de la presentación de nuestra invitada sobre el periodo anterior, el periodo posterior a su gestión, y en lo que se refiere a las adendas al contrato de concesión por parte de la señora Villarán, que
que nos sirven sin duda mucho, pero quiero hacer el contraste entre esa parte de su presentación y lo que tiene que ver con el rol que usted ya desempeña posteriormente, que es uno de los temas que le interesa en realidad más a la comisión. En realidad nos interesa su rol en el contrato y su rol posterior, y no tanto la gestión Villarán, pero nos sirve. Yo quisiera entonces centrarme en su rol posterior, porque ya otros colegas han hecho referencia al contrato y a su participación en ese contrato y los problemas que ese contrato puede haber tenido. Y quisiera comenzar por resumir, ¿no?, su experiencia profesional. Usted termina la universidad el 95, me parece, ¿no? Tiene 10 años de trabajo, 8 años de trabajo, y entra a la Municipalidad de Lima el 2004, ¿correcto? Y trabaja en la municipalidad hasta el 2010. Usted ha dado dos fechas distintas para señalar cuándo terminó: el 18 de octubre o el 21 de febrero del 2011. Primera pregunta, sí. Hasta el 18 de octubre de 2010 ejercí funciones en la GEPIP, porque de ahí salí de un periodo de vacaciones que tenía pendiente y el pre y postnatal, y no volví a la municipalidad, ni siquiera hice la entrega de la gerencia a mi cargo en la gestión saliente. Entonces, mi periodo de pre y postnatal en realidad concluyó en octubre. En realidad dejé de ejercer funciones en octubre, pero vínculo formal con la municipalidad acabó en febrero. Ya. Y yo, es más, tengo el cargo de una comunicación los primeros días de enero, poniéndome a disposición de la nueva gestión para explicar la cartera de proyectos que dejé en curso, porque yo no hice entrega de gestión. Claro. Porque no respondieron la carta, solo me acerqué a hacer la entrega formal de cargo. Entonces, a partir del 21 de febrero del 2011 queda totalmente vinculada en la Municipalidad de Lima, y acababa de entrar la señora Villarán como alcaldesa en enero de ese año. Y durante toda la gestión de Villarán usted se mantiene fuera y sigue fuera hasta hoy día. Lo que llama la atención es que, habiendo usted trabajado entre el 2004 y el 2010 en la municipalidad y en su calidad de gerenta de promoción de la inversión privada, habiendo firmado el contrato de concesión con la AMSAC de propiedad de OAS en un 99%, posteriormente haya trabajado como consultora de OAS, que en realidad, habiendo pasado tanto tiempo, es perfectamente posible y está en su derecho de hacerlo. Trabaja como consultora de OAS entre septiembre del 2014 y enero del 2015. Y posteriormente, el día siguiente que deja de trabajar como consultora de OAS, pasa a trabajar como consultora de la Municipalidad Metropolitana de Lima hasta septiembre del 2015. ¿Usted considera que no hay conflicto de intereses ahí? Considero que no hay conflicto de intereses. Como yo les dije, en el contrato y lo que conté, cómo vuelvo a verme con OAS, o sea, tuve que irme a coordinar con Barcelona para finalmente, cómo es la vida, llegar a Brasil. Fue para un proyecto y un producto que yo tenía pensado desarrollar con plusvalías urbanas, un proyecto totalmente distinto. OAS lo que hacía, y era parte en esa concesión del AMSAC, era de la construcción. Y no había conflicto, porque era para el proyecto de Costa Verde. Y además de eso, dejé estipulado esa cláusula que tienen ustedes en el contrato de locación de servicios entre Segarra Asociados y OAS Perú, que yo no iba a asesorarlos en nada de línea amarilla. Y recuerdo que me preguntaron, ¿y por qué esta cláusula, Giselle? Sí, el proyecto que está estipulado que es Costa Verde, por si acaso, le dije. Porque habiendo sido yo quien evaluó ese proyecto... O sea, ¿usted entendía que como consultora de OAS podía brindar asesoría a la empresa en un proyecto distinto que aquel que usted había... Sí, habían pasado 4 años. O sea, yo he sido funcionaria pública concedido solamente en la Municipalidad de Lima, nunca más. Y precisamente en esa etapa a lo que yo me he dedicado es hacer temas urbanísticos
que me dedico también ahora. Y por eso temas incorporó... de APPs. Y a eso, y solo una cosita, congresista, si me permite. OAS ni la municipalidad han sido mis dos únicos clientes. En todo este tiempo he tenido diversos clientes. Me he dedicado a brindar este tipo de asesoría a privados y a algunos gobiernos locales en evaluaciones de IP. Es a lo que me dedico. O sea, a mí me parece bien y yo coincido con ustedes que usted hace bien en señalar que el servicio a OAS se limita a un proyecto distinto que el de la línea amarilla o como después se llamó Vía Parque Rímac, ¿no? Usted no tuvo nada que ver con el trato directo entre OAS y la gestión de la señora Villarán para pagarle a la empresa $142 millones. No, nada. Porque durante ese periodo usted también estaba trabajando como consultora de OAS. Para Costa Verde. Para Costa Verde. O sea, no tuvo nada que ver, ni se enteró, ni supo nada. No jugó ningún rol. No. Yo precisamente en la presentación he dado una opinión. Cuando me preguntan, y es válido lo que usted, si me permite hacer un comentario a lo que usted mencionó, que ha hablado del medio. ¿Por qué? Porque he podido venir y no hablar de ese medio, ¿no? De las dos gestiones, de cuando salí de la gestión de la señora Villarán. Porque yo sabía cuando participé como funcionaria pública en un proyecto de esta envergadura, que las veces que me llamen y lo que pasara con ese